Juan Carlos, hemos hablado en estos espacios de, bueno, ya tenemos el 2024 enfrente, elecciones, vemos, al menos hemos coincidido en esta mesa de análisis, vemos y te lo pregunto como expanista, finalmente, militaste en ese partido muchísimos años, renunciaste previo a la elección de junio de este año, entonces, el panorama que tú tienes, ¿no? Rumbo al 2024, lograrán fortalecerse, logrará agruparse ese partido, lograrán una gran alianza. Esta alianza va por México rumbo a las elecciones, tanto en Quintana Roo como en el país. Juan Carlos. Yo la verdad es que lo veo muy complicado, veo el camino muy cuesta arriba y no necesariamente por el Partido Acción Nacional. Al Partido Acción Nacional lo veo con el ánimo de querer hacer algo al respecto, pero veo más al PRI ya haciendo esfuerzos con Morena para, pues ya lo vimos reflejado ahorita en la reforma que acaba de pasar por la Guardia Nacional, y como lo dice el secretario de Gobierno a nivel federal, que también están acordando para la reforma electoral y también para la reforma eléctrica. Esto de alguna manera va a propiciar ya un rompimiento con una posible alianza con ese partido político, y eso va a propiciar que el Partido Acción Nacional tenga de dos sopas: o se va solo o busca aliarse con Movimiento Ciudadano, que es el otro que le queda, y el shishito del PRD. Pero pues ya no sería tan atractivo, por así decirlo, ¿no? Porque como quiera que sea, el PRI pues tiene cierto peso político, tiene personalidades, que últimamente está pasando por una situación muy fea en relación a su dirigente nacional. Pero este caldo de cultivo que se está dando alrededor, pues no le está dando mucha cancha a los partidos de oposición a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues ahí tendría que pensar en una posible candidatura a lo que le llamamos testimonial, a las de aquellas que se daban en los 70, donde el Partido Acción Nacional presentaba un candidato, ya sea ciudadano o que viene de sus propios militantes, pero que solo le da para poder dar discurso, que solo le da para poder posicionar los puntos de vista del Partido Acción Nacional, su plataforma, y que a la postre le pueda nuevamente regresar, en algún momento regresar como regresó en el 2000 con Vicente Fox, pero que en este momento lo veo muy difícil, la verdad. Sí, pero regresar, quién sabe, a lo mejor en unos 12 años, ¿no? Porque al menos en el Estado lo vemos cada día peor al Partido Acción Nacional. Eso sí, totalmente. Yo no estoy hablando de que esto pudiera hacer que la próxima elección federal o local pueda obtener algo, sino que se debe de aceptar que en este país hay ciclos y que son ciclos además recurrentes, es decir, como que regresamos, ¿no? Es decir, ahorita estamos en una etapa nuevamente que está regresando a la izquierda. Tenemos un presidente de la República que es muy admirado por la gente, pues los estratos más bajos, y eso de alguna manera pues le permite él transitar o exigir cuestiones que son más de tipo de izquierda más que de derecha. Pero esto es cíclico, es decir, en unos 10, 15 años vamos a ver que va a volver a cambiar la visión. Los jóvenes, que en este momento son los que votan, empiezan a sufrir ciertas situaciones que ahorita están gozando, porque luego empiezan a sufrir como cuestiones económicas y demás, y empiezan a buscar otras alternativas y regresan, por así decirlo, como que vuelve a cambiar la balanza y vuelven a escoger otro tipo de visión, y eso es cuando la derecha aprovecha para poder regresar, ¿no? Eso es cíclico, eso siempre va a pasar, que no nos sorprenda, ¿no? Claro, Javier. ¿Cuál ha sido la causa de tu desencanto, tu deserción del Partido Acción Nacional? Has sido diputado federal, diputado local, ganaste la elección en 2005 derrotando a Moisés Pacheco Briceño, quien había sido alcalde capitalino, dirigente además estatal del Partido Acción Nacional. O sea, ¿qué es lo que provocó? Porque han enfrentado a lo largo de la historia circunstancias adversas en el blanquiazul, Juan Carlos. Precisamente yo creo que el Partido Acción Nacional en esta última etapa a nivel local perdió rumbo, es decir, tenía una magnífica oportunidad para poder ir con un candidato propio en este momento, pero tú vas a decir, pero no tenían posibilidades de ganar la Morena. No, pero tenías la posibilidad de en un momento dado ya
de decir, me deslindo del candidato, el que fue gobernador en su momento y que fue ciudadano, y que él lo dijo en todos lados de que él era ciudadano, que él no era del PAN. Bueno, pues ya ese momento se concluyó y era el momento de que el PAN pudiera ir con un candidato propio. Y tenían las cartas para hacerlo, que era lo más increíble del caso, es decir, tenía una senadora que pues si llegó al Senado, llegó porque llegó como la segunda opción en el estado de Quintana Roo, es decir, tenía los votos para poder competir. También tenía un diputado local que ya llevaba, digamos, ya había hecho la primera etapa con Carlos Joaquín, ya había sido presidente de la Gran Comisión, y en esta segunda etapa también ya había sido, ya tenía pues un trabajo relevante. Teníamos ahí dos candidatos que pudieron perfectamente aventarse sin ningún problema, pero que a la hora de que cuando en el Partido Acción Nacional se nos pedía, porque a mí me tocó aventarme campañas testimoniales en una primera ocasión como diputado local que perdí con Coramalia, en el 2000, que a pesar de que fui diputado federal, también me aventé una campaña de mayoría y perdí con Héctor Esquiliano Solís, se nos pedía sacrificio. Y uno gustosamente va y ofrece lo mejor de uno para ir a una campaña. Y en este momento que existen estas dos personalidades, que digo, una senadora o un diputado local que habiendo el poder que tuvo manejando el Congreso local, se les pide que por favor hagan este esfuerzo por el Partido de Acción Nacional, deciden que no es el momento adecuado porque creen que o no pueden o no, digamos que dentro de su medición política no es el momento adecuado. Bueno, ¿y qué pasó? Pues no, que se supone que estamos en un partido político donde también debe de contar este esfuerzo y también debe de contar este riesgo y que después podrá ser en un momento dado recompensado. Porque también estamos hablando que si vas ahorita a una campaña en la cual a lo mejor no puedes obtener el triunfo, pero después podrás obtener otro cargo político por el hecho de darte las gracias como partido político de haber participado. Y entonces no lo hacen y prefieren buscar a alguien más, ¿no? Pero no buscan a un ciudadano o una ciudadana, no, se van por una personalidad que era del partido con el que siempre habías tenido conflicto, que era el PRI, que además era una persona que además no tiene las credenciales, yo diría, de transparencia, que podamos decir, tienes la posibilidad para buscar algo, sino que nada más bien buscan un testimonial, y que además ni siquiera es del PRD, o sea, ni siquiera, y eso obliga a decir, bueno, pues hasta dónde van a llegar. Pero además, como dirigente estatal que yo fui, que me dediqué a buscar que tuviéramos comités directivos municipales, que además tuvieran todos los insumos para que pudieran desarrollarse con los militantes y que también tuvieran más militancia, no lo aprovechan. Porque si lo vemos de esta manera, el partido político que tiene todo, comités municipales, comité estatal, tiene estructura, tiene vehículos, tiene todo eso, el PAN, que además tiene ideología, que además tiene principios, que además tenía plataforma política, no lo aprovechan y los ponen y los mandan como ni siquiera de segundones, de tercerones. Eso me ofendió, a mí eso realmente me ofendió. Porque entonces no hay la capacidad de poder decir en un momento dado, vamos solitos, aunque sea solitos, pero vamos a demostrar que el Partido Acción Nacional tiene fuerza, tiene estructura y que puede buscar el voto del ciudadano a través de las ideas, a través de las propuestas, ¿no? Y no lo hacen los que se supone que son los líderes, los que se supone que deben de hacerlo y no lo hacen, pues ¿qué podemos esperar? Entonces yo ahí sí dije, no, ¿saben qué? Creo que esto no va de acuerdo después de todos los esfuerzos que hemos hecho tantos presidentes de comités directivos estatales, después de tantos que, perdón por lo que lo diga de esta manera, se han rajado la madre siendo candidatos y que apenas se sacaban 5 o 6 votitos para que luego los que sí pueden y sí tienen la capacidad no quieran, no se me hace justo. Honestamente no se me hizo justo. Entonces dije, no, pues, ¿saben qué? Yo mejor aquí pinto mi raya. Y entonces vamos a buscar a la persona que yo considere que tiene la capacidad para poder hacer un buen gobierno. Y ahí fue que dije, pues debe ser Mara Lezama. Para mi gusto era Mara Lezama. Si Mara Lezama hubiera salido por otro partido político, yo estaría diciendo exactamente lo mismo. Pero a ella se le da, por así decirlo, pues
la posibilidad de conjuntar todo, ¿no? Porque estaba con el empresariado, estaba con un partido fuerte y además ella, su trabajo le permitió pues hacer la campaña que hizo y tener los resultados que tuvo, que a final de cuentas no me equivoqué, fueron muchos votos los que tuvo la gobernadora, la actual gobernadora. Claro, un combo, ¿no? Un combo ganador era Así ella. es, sí, totalmente. Con la mano en la cintura, ¿no? Creo que fue contundente y se demostró con los hechos, que es lo peor del caso, que la candidatura que se armó con el PAN, con el PRD y con Confianza no servía para absolutamente nada. Y perdón que lo diga de esa manera. Y los mandó al fondo, ¿no? Hasta el fondo, creo que hasta hubo partidos políticos que tuvieron más votos, ¿no? Y dices, ay, pues es que así es esto, uno debe tomar decisiones que debe considerar que es lo mejor para el partido político, también para los ciudadanos, ¿no? Y no nada más que solo sean decisiones de cúpula para cuidar nuestro cuotita de poder. Creo claro, que pues vamos a ir a la pausa, compañeros, Juan Carlos, y volvemos con esta interesante charla.